Capítulo 2. Sócrates culpable. Todo comenzó en Grecia, en el siglo IV a.C. Empezó con un hombre muy especial que hacía demasiadas preguntas. Vivía en Atenas, la ciudad más importante de aquel territorio, que no estaba gobernada por un rey o un emperador como tantas otras en el mundo antiguo. No, Atenas tenía un tipo de gobierno distinto a los otros, recién inventado. Se llamaba democracia. Cuando debía tomar una decisión importante, los atenienses se reunían en una gran asamblea y todos podían exponer sus opiniones antes de votar lo que debía hacerse. Bueno, no precisamente todos, porque ni las mujeres ni los esclavos estaban invitados a esa asamblea. No se les consideraba ciudadanos de pleno derecho, pero, a pesar de esa grave discriminación, la democracia permitía mucha mayor libertad política y mayor participación del pueblo en el gobierno de lo que se había conocido nunca antes en ningún otro lugar del mundo. Aquellos antiguos griegos amaban el arte y Atenas estaba llena de hermosos edificios y admirables esculturas. Incluso hoy podemos emocionarnos con los restos de aquel esplendor que aún se conservan en Atenas moderna. También les gustaban mucho los espectáculos deportivos y hasta inventaron las Olimpiadas, unos juegos que se llamaron así porque se celebraban en la ciudad de Olimpia. Para recordar y celebrar ese origen en las Olimpiadas actuales, la llama olímpica sale siempre ahora desde la vieja Olimpia y es llevada hacia una carrera de relevos hasta la ciudad que va a ser la sede de los Juegos, sea Tokio, Los Ángeles o Barcelona. El deporte es también una forma de democracia, porque solo pueden competir los que se consideran iguales entre sí. Cualquiera se atreve a demostrar que es mejor jinete que Calígula o que todo mejor la lira de Nerón. Otra gran afición de los griegos era la literatura. Les entusiasmaba escuchar a los poetas épicos, como el antiguo Homero o sus sucesivos imitadores. La Ilíada contaba, o, mejor dicho, contaba en verso, historias de la guerra de Troya y las hazañas de los héroes de uno u otro bando, como Aquiles o Héctor, y la Odisea fue lo primero de todos los relatos de aventuras, protagonizando por el astuto Ulises que pasa 1000 primicias para repasar la isla natal, luchando contra tempestades marinas, monstruos y hechiceras. En esas historias, que casi todos los griegos conocían prácticamente de memoria, se mezclan los personajes humanos con los dioses de la mitología, el poderoso Zeus, la bella Afrodita, el sabio Apolo, etc. Realmente los mitos eran un conjunto de leyendas y cuentos que servían para explicar los orígenes del mundo y las costumbres humanas, como se ve claramente en la obra de otros poetas como Hesíodo. Pero sin duda, el género literario preferido de los atenienses era el teatro. Los grandes festivales teatrales en los que se representaban tragedias como las de Esquilo o Sófocles y comedias como las de Aristófanes duraban días enteros y reunían a todos los habitantes de la ciudad sin excepción, que comían, bebían y hasta dormían a ratos en las gradas que rodeaban el escenario, para no perderse ni un detalle del espectáculo. Quizás ni siquiera la televisión ha llegado a ser hoy tan importante socialmente como lo fue entonces el teatro. Sin embargo, los griegos no se dedicaban solo al arte y a la afición que nace de la fantasía. También sentían pasión por el conocimiento basado en la observación de la realidad. Querían saber qué materia está hecho el mundo, qué son las estrellas y cómo funciona la naturaleza. No les bastan los cuentos tradicionales y los mitos, muy entretenidos pero poco exactos. Querían pruebas, demostraciones, razonamientos. Les gustaba calcular y les fascinaba la precisión misteriosa de la geometría, tanto o más que la imaginación, que es algo presente en todos los pueblos por primitivos que sean. Ellos apreciaban la razón, algo mucho menos corriente. No rechazaban las leyendas, o sea, explicar una cosa real a través de un cuento fantástico, pero preferían las teorías, es decir,
explicar una parte de lo real por medio de causas tomadas del resto de la realidad que conocemos. Los primeros sabios griegos, Tales, Pitágoras, Anaximandro, etc., mezclaban en su enseñanza la imaginación de los razonamientos, las leyendas con las teorías. Muchos les consideraban una especie de filósofos primitivos, pero yo creo que aún les falta algo para llegar a serlo. Ese algo es precisamente la discusión, el debate, el diálogo, libre y abierto con todas las personas. También discutir es una costumbre democrática, porque solo discutimos con nuestros iguales. Al jefe le damos temblando la razón, pero a nuestro colega le planteamos críticas, objeciones y le ofrecemos argumentos, o sea, razonamos con él. Uno puede describir solito que el fuego quema, el agua moja y que no debemos meterle la mano en la boca del león. Pero para saber cómo son los seres humanos, qué es lo que consideraban bueno y qué les parece malo o cuál puede ser la mejor forma de convivencia social, no hay más remedio que hablar con nuestros semejantes. Podemos llegar a saber cómo funcionan las cosas sin preguntarle nada a nadie, aunque avanzaremos más preguntando probablemente, pero sin duda, solo preguntando y discutiendo con los demás nos haremos una idea de cómo son los humanos. Y por lo tanto, de cómo somos nosotros mismos. Pues bien, la filosofía no trata únicamente de entender las cosas, sino también a las personas, y por eso nadie, por sabio que sea, puede filosofar en soledad, sin dialogar y discutir con otros. De modo que vuelvo a lo que te decía al principio. Todo esto de la filosofía empezó verdaderamente con un hombre muy especial que hacía demasiadas preguntas. Vivía en Atenas, con una modestia cercana a la pobreza. Era más bien bajo, recortete y bastante feo. Eso dicen al menos los que lo conocieron personalmente. Se llamaba Sócrates. En su juventud, Sócrates había sido un soldado valeroso y se había opuesto a quienes pretendieron imponer una dictadura que acabase con la democracia ateniense. Pero después se dedicó a una tarea extraña, algo que nadie había hecho antes de él. Sencillamente pasaba los días haciendo preguntas a los ciudadanos y discutiendo luego con ellos sus respuestas. A cualquier hora se lo puede encontrar en el Ágora, la plaza pública de Atenas, donde solía haber más gente, pero también en reuniones en casa de algún conocido o en una cena con varios amigos. Y abordaba con sus preguntas todo el mundo, por lo menos todo el mundo que se dejaba, fuesen personas de alta posición o muy humildes, militares, artistas, sencillos artesanos, cualquiera que se le ponía a tiro. No le importaba la edad de sus víctimas, aunque prefería desde luego hablar con los jóvenes. Pero, ¿sobre qué hacía preguntas Sócrates? Bueno, a él le gustaba recordar una antigua recomendación del oráculo de Delfos, a través del cual se supone que hablaba el mismísimo Apolo, conócete a ti mismo. Y también solía contar que un conocido suyo le había preguntado al mismo oráculo quién era el hombre más sabio de Atenas. Y el oráculo respondió, Sócrates. Esta respuesta dejó a Sócrates asombrado, pero si él no sabía realmente nada de nada, ¿se había equivocado el oráculo? Era difícil creerlo, aunque también era difícil comprender el sentido de sus palabras. El más sabio de los atenienses. ¿Cómo puede ser? ¿Por qué me llamará el oráculo sabio? ¿Se estará burlando de mí? Yo solo sé una cosa, pensó Sócrates. Solo sé que no sé nada. Ah, por eso ya es saber algo. Y si los demás atenienses tampoco saben nada de verdad, como me pasa a mí, pero ni siquiera se dan cuenta de que no saben. En tal caso ya soy un poco más sabio que ellos, pero yo por lo menos sé que no sé, mientras que ellos creen que saben. En tal caso, siguió diciendo Sócrates, yo me conozco a mí mismo con un poco mejor de lo que ellos se conocen, porque yo sé que soy ignorante y los demás viven tan contentos sin darse cuenta de lo que son. Claro, Sócrates se daba perfectamente cuenta de que tanto él como cualquier otro ateniense sabían algunas cosas. Todos sabían hablar, por ejemplo, o que cuando llueve hay que ponerse bajo techado o rascarse la nariz cuando les picaba. Nadie ignora cómo se mastica o cómo se bebe agua.
Los carpinteros sabían hacer sillas y mesas, comprobaba Sócrates, y los cocineros preparaban platos muy sabrosos y los jinetes sabían dirigir a sus caballos y los escultores eran capaces de hacer hermosas estatuas y vaya, parece que todo el mundo, hasta Sócrates, sabía en Atenas algunas cosas. ¿Cómo podía entonces decir que él solo sabía que no sabía nada? Y que el resto de sus conciudadanos no sabían ni siquiera eso. En este punto supongo que el astuto Sócrates hacía una pausa dramática, se rascaba la barbilla y paseaba sus ojos saltones por los rostros embobados o impacientes de quienes le escuchaban. Yo digo que no sé nada, proseguía luego Sócrates, porque en realidad todos mis conocimientos son triviales, solo útiles para salir del paso o entretenerme, pero me falta saber lo más importante de todo, lo único imprescindible, cómo se debe vivir. ¿De qué me sirve saber cómo hacer esto o aquello si ignoro hacer con mi propia vida? Sería igual que estar muy orgulloso de lo bien que sé andar A y mis hasta de lo mucho que concuidados puedo correr, pero sin atenienses creo que tener les pasa ni lo idea de mismo dónde que a vengo mí, ni hacia que dónde me tampoco conviene saben cómo dirigir mis debe pasos. vivirse. Hacen lo que ven hacer a los demás, pero sin saber en el fondo si es bueno o malo. Ni siquiera piensan por sí mismos sobre este asunto. Se conforman con repetir a lo que hicieron sus padres y sus abuelos. Otros prefieren imitar a los más ricos. Por algo serán ricos. A los más fanfarrones y brutos, confundiendo su bravuconería con ser de veras enérgicos y fuertes. Algunos siguen su capricho de cada momento y hacen solo lo que les apetece. Ahora como y debo hasta hartarme. Luego echo a dormir y no me preocupo de qué pasará mañana. Y todos estos muy contentos consigo mismo y se les dan de listos. Por eso dijo el oráculo de Delfos que yo, Sócrates, a pesar de no saber nada, soy el más sabio de todos. Para ser capaz de vivir bien, pensaba Sócrates, habrá que tener virtud. ¿Qué es virtud? Una mezcla de fuerza para vencer las dificultades, los peligros, y de acierto seguirnos utilizando la palabra virtud en ese sentido cuando decimos que Rafa Nadal es un gran virtuoso del tenis, o sea, que juega estupendamente con energía para sorprenderse al cansancio y con buen tino para acertar siempre al mejor golpe de raqueta, o que fulano es un virtuoso de la batería porque la toca como nadie, o que Menganita tiene la virtud de ser mejor maestra que puede uno desear. Del mismo modo, Sócrates estaba convencido de que debía haber una virtud o quizás varias que nos hicieran vivir excelentemente, del mejor modo posible. Porque es estupendo ser un magnífico tenista o guitarrista o maestro, pero lo más importante de todos es un ser humano que vive como es debido. Sin embargo, lo mismo que nadie logra jugar al tenis como Rafa Nadal por casualidad, dando raquetazos al tun a ver si acierta. Tampoco nadie logrará vivir bien sin pensárselo y sin reflexionar sobre qué es la vida humana. Sócrates estaba convencido de que la virtud tiene que ver con el saber, con la razón, y no con la rutina, la imitación, el capricho momentáneo o la tradición que repiten las que es buena vida. La prueba, pues que nadie hace mal las cosas aún sabiendas. Si más ves jugar al tenis a mí, que lo hago fatal, no pensarás que sé muy bien cómo se juega, pero que lo hago mal aposta, sino que no sé jugar. Lo mismo pasa con quien vive mal. A lo mejor él cree que es muy listo y hacerlo lo que quiere, pero en realidad lo que pasa es que no sabe cómo vivir bien. Llamamos vivir bien, supone Sócrates, a vivir como de verdad nos conviene, por lo cual no nos quedamos más remedio que ponernos a pensar que es precisamente eso que nos conviene. Vamos a ver, ¿qué son las cosas que normalmente consideramos convenientes y deseables? Pues la belleza, el valor, el placer, la riqueza, etc. Estupendo, pero ¿sabemos de verdad qué son cada una de esas cosas? ¿Quién lo sabe?
Por eso Sócrates sale a la calle, va al Gora, a donde está la gente y comienza a hacer preguntas. Se encuentra, pongámonos con Hipias, que tiene fama de chico listo, y le pregunta: Oye, Hipias, por favor, ¿puedes decirme qué es belleza? El chico listo se muere de risa. Pero bueno, Sócrates, ¿te has vuelto tonto o qué? Ni que fuera un niño pequeño. Mira, mira lo bueno que está en esa chica de allí. Eso es belleza. Sócrates lo da mucho. Gracias por la información. Claro, tienes razón. Mira, soy un bobo. Pero añade: aunque la verdad es que a mí también me parece muy hermoso ese cabello. Con un suspiro, como si estuviera poniendo a prueba su paciencia, Hipias responde: naturalmente, Sócrates, el caballo es muy hermoso. También eso es belleza. Vaya hombre, gracias de verdad. Ahora voy entendiendo. Comenta alegremente Sócrates: y entonces el Partenón, ese edificio tan precioso, también será belleza, ¿no? Pues claro, Sócrates, claro que sí, confirma con benevolencia Hipias. Pero, pero Sócrates pone cara de ir a poner un pero. Pero Hipias, la chica guapa no se parece al caballo, ni al caballo al Parteón, ni al Parteón a la chica o al caballo. Y sin embargo resulta que las tres son formas de belleza. De modo que volvemos al principio, a lo que yo te preguntaba: ¿qué es belleza? A Hipias, el chico listo, se le pone cara de tonto y solo balbucea: bueno, verás. Claro, digo yo que Sócrates era un poco a que se le pase el desconcierto. Está ya acostumbrado a esa reacción de sus interlocutores después, como si no hubiese pasado nada. Sigue con sus preguntas. Y sigue preguntando por él. Sócrates tampoco sabe qué es belleza. No hace preguntar a Hipias o a quien sea, como un maestro toma la lección al niño para comprobar si ha aprendido. Lo único que Sócrates sabe es que la belleza no es una chica guapa, ni un caballo estupendo o un monumento hermoso. No es una cosa, sino una idea que sirve para describir cosas distintas, pero que no resulta fácil precisar. Ya es saber algo, y también sabe que los demás, qué tan seguros van por el mundo, no saben ni siquiera eso. Para empezar, sin embargo, Sócrates prefiere fingir que es un ignorante absoluto y que en cambio toma a sus interlocutores por grandes sabios. Esa actitud se llama ironía, y de la del baste buenos resultados. De modo que sigue preguntando y preguntando para despertar en el otro las dudas respecto a los que creen saber, y luego las ganas de aprender cuando se dé cuenta de que aún no sabe, pero también para llegar a saber más del mismo. ¿Y qué le importa a Sócrates que los demás sepan o no? Muy sencillo. Sócrates está convencido de que nadie puede saber solo, de que lo que sabemos lo sabemos entre todos, de que quienes vivimos en sociedad tenemos también que saber socialmente. Ya lo hemos dicho antes, la filosofía es una consecuencia de la democracia. Los llamados filósofos no formaron una casa superior o una secta misteriosa, sino que se saben iguales a los demás humanos. La única diferencia es que se han despertado antes de que se han dado cuenta de que no sabemos lo que creemos saber, y quieren poner remedio a esta ignorancia. ¿Qué es un filósofo? Alguien que trata a todos sus semejantes como si también fuesen filósofos, y les contagia las ganas de durar y de razonar. En alguno de estos diálogos que mantenían Sócrates con la gente, no se llevaba al final a ninguna conclusión, salvo una muy importante, que hay que seguir pensando y discutiendo más. En otros, en cambio, Sócrates expuso al final la opinión que le parecía más razonable y verdadera. A veces esa toma de postura tenía mucha importancia para el objetivo final que buscaba Sócrates, es decir, saber cómo se debe vivir. Por ejemplo, en cierta ocasión mantuvo una discusión casi dramática con un joven arrogante y fanfarrón llamado Calícles. El tema fue este: ¿qué es mejor, cometer una injusticia contra otro o padecerla uno mismo? Por supuesto, Calícles decía que es mucho mejor cometer injusticia que sufrirlas.
Aún más, sostenía que son los debiluchos y amargados quienes siempre se están quejando de los injustos que son las fuertes, es decir, los audaces que se atreven a hacerlo a lo que les apetece, caigan que caigan. Calicles estaba decidido a hacer todo lo injusto que le diera la gana. Faltaría más, consideraba humillantemente que otro le sometiese a su voluntad en nombre de la ley, o de la compasión, o de la fuera. Sócrates, en cambio, pensaba todo lo contrario si alguien nos hace una fechoría. No por eso nos volvemos peores ni perdemos la virtud de vivir bien. Es el otro que se mancha, no nosotros. La única que estropea nuestra vida son la injusticia y abusos que cometemos voluntariamente en nosotros mismos. Son esas las que nos hacen peores, no las que padecemos por culpa de los demás. La discusión fue larga, bastante agria y ninguno logró convencer al otro. Calicles se fue muy enfadado y mascullando amenazas contra Sócrates. No era el único que le detestaba. Algunos de los ciudadanos más conservadores de Atenas se sentían incómodos con Sócrates porque pensaban que hacía dudar de las cosas que siempre se habían creído. Hay gente así. Están convencidos de que los dogmas en que creyeron nuestros padres y nuestros abuelos y nuestros tatarabuelos no deben nunca discutirse y hay que aceptarlos sin darles más vueltas. La manía de Sócrates de hacer preguntas difíciles de contestar y de discutirlo todo les parecía una falta de respeto, algo subversivo que se había creído ese tipejo extravagante que les comía el coco a los jóvenes con sus bobadas incomprensibles. De modo que finalmente, cuando Sócrates tenía ya 70 años y llevaba mucho tiempo charlando filosóficamente con los atenienses, tres ciudadanos importantes de la ciudad le denunciaron a las autoridades y se abrió un juicio contra él. Le acusaban de impiedad con los dioses de la ciudad, contra los que Sócrates, por cierto, nunca había dicho nada, de corromper a los jóvenes y de querer introducir a un dios nuevo en Atenas. Esto último tiene gracia, porque ese supuesto dios era una especie de broma de Sócrates, que tenía un gran sentido del humor. Él hablaba de que le acompañaba un daimón, es decir, una especie de diablillo que le aconsejaba antes de tomar una decisión, pero ese diablejo nunca le decía lo que debía hacer, sino lo que no debía hacer. Por supuesto, nunca se le ocurrió intentar predicar semejante Dios a los otros ciudadanos. En cualquier caso, ahí tenemos a Sócrates ante el tribunal de Atenas y arriesgándose si le condenan a sufrir un grave castigo. En su defensa, Sócrates pronunció un discurso magnífico. Con sus palabras no quiso librarse de la posible condena, sino explicar a los atenienses en qué había consistido su actividad todos esos años. No estaba arrepentido de nada, todo lo contrario, se sentía orgulloso de su eterna tarea de preguntón y discutidor. ¿Por qué? Sócrates lo resume muy bien en una sola frase de ese discurso memorable. Una vida que no reflexiona ni se examina a sí misma no merece la pena vivirse. La principal tarea de la vida, según él, es preguntarse cómo vivir y qué hacer con nuestra vida. Desde luego, estas explicaciones irritaron aún más a sus acusadores y a muchos miembros del tribunal que debía juzgarle. Sócrates no solo no reconocía su culpa, sino que decía tranquilamente que merecía un premio de los atenienses por haber sido para ellos como un tábano que pica a la vaca hasta que logra despertarla y la pone en marcha. ¡Qué arrogancia!
vaya frescura. Finalmente, el tribunal acabó declarando a Sócrates culpable y le condenó a muerte. La sentencia, sin embargo, no debería cumplirse hasta que la nave que había zarpado hacia el santuario de Delos no volviese al puerto de Atenas. Durante varios días, los amigos y discípulos de Sócrates le visitaron en su mazmorra para intentar convencerle de que se escapase. Ya tenían sobornados a los guardias y la huida era cosa fácil, pero Sócrates se negó. Había vivido toda su vida bajo las leyes de Atenas y las respetaba tanto para lo bueno como para lo malo. Prefería morir de acuerdo con la legalidad que seguir viviendo a su edad de modo clandestino, huyendo y escondiéndose. Finalmente aparecieron allá lejos en el horizonte las velas de la nave fatal que regresaba. Así llegó el momento de la ejecución, que en Atenas se realizaba por medio de un potente veneno, la cicuta. Sócrates pasó sus últimas horas charlando como siempre con sus amigos acerca de la muerte y de la posible mortalidad del alma. Estaba completamente tranquilo y casi parecía contento. Sus últimas palabras, cuando ya la cicuta le hacía su letal efecto, fueron: acordaos de que le debemos un gallo a Esculapio. Es una frase bastante enigmática. Esculapio era en Grecia el dios de la medicina y solía ser costumbre ofrecerle sacrificios de animales. Por ejemplo, gallos cuando alguien se curaba de una grave enfermedad. Quizá Sócrates, con su peculiar sentido del humor, nos dejó como último mensaje que el morir curaba de los sinsabores e injusticias de la vida esa grave enfermedad. Alba y Nemo se pasean entre las ruinas del Ágora de Atenas, arriba, contra el cielo de un azul mediterráneo. Se recorta la perfecta silueta del Partenón y mientras van charlando. Nemo: pues yo te digo que sigo sin entenderlo. Alba: venga, ¿qué es lo que no entiendes? Nemo: pues no comprendo por qué hacía Sócrates preguntas a cualquiera. Vamos a ver, ¿acaso no estamos convencidos de que los demás sabían todavía menos que él? Alba: sí, pero quizá quería intrigarles. Nemo: ¿a qué te refieres? Alba: despertar su curiosidad, su asombro, hacerles sentir un poco incómodos con sus ideas de toda la vida. Cuando uno se siente demasiado satisfecho con su forma de pensar, vive ya medio dormido como un zombi. Nemo: y lo que Sócrates pretendía con tanta pregunta era despertarles, ¿verdad? Creo que tienes razón, pero debe resultar muy incómodo pasarle la vida dudando de lo que ya creía uno tener seguro. Y si algunos considerasen más agradable y cómodo seguir dormidos como tú dices. Alba: por lo que nos acaban de contar, Sócrates no siempre tenía éxito con sus interrogatorios. Hay quien no se despierta mentalmente ni a cañonazos, y también los que hay que se cabrean muchísimo con quien pretende despertarles. Acuérdate de la cicuta. Nemo: claro, fueron los dormidos, que se niegan a despertar, quienes mataron a Sócrates. Pobre hombre. Alba: ¿por qué? Pobre. Yo creo que se lo pasó estupendamente, pensando en vos
alta e intentando hacer pensar a los otros. Vivió como quiso vivir, aunque no fuera como vivían los demás. Nemo: ¿tú lo imaginas? Albas: me lo imagino riendo o por lo menos sonriendo. En cambio, no puedo imaginarme a Sócrates llorando. Nemo: la verdad es que debió de ser un tío alucinante. Me hubiera gustado conocerle. Ahora ya no hay gente así. Alba: ¿y por qué no va a verla? Mira, si queremos, tú y yo podemos ser como él. Nemo: haciendo preguntas y todo eso, oye, no estaría nada mal, pero no sé. Alba: bueno, gente dormida a nuestro alrededor no falta, ¿eh? Nemo: lo malo es que creo que yo también estoy dormido muchas veces. Alba: toma y yo. Y Sócrates: lo importante es darse cuenta y no quedarse roncando tan tranquilos. Nemo: por eso de las preguntas, hacérselas uno mismo, bueno, pero preguntar a los demás así por las buenas, a muchos no va a gustarles, ya verás. Alba: seguro que a otros sí les gustará. Nemo: no tengo ganas de probar la cicuta. Alba: ¿y qué prefieres? ¿Coca-Cola? Nemo: ¿cómo eres? Contigo no puede ni Sócrates.